Bueno, hola chicos, buen día, perdón la demora. Bueno, bienvenidos. Estamos con el módulo a cargo del Hospital Iriarte, el módulo 6, y hoy tenemos a un traumatólogo impresionante. Es enorme de tamaño y enorme lo que sabe. Muy alto el doctor. No, un amor, un amor. Tuvimos la suerte de tenerlo un tiempo con nosotros. Ojalá siguiera acá. Así que todos lo recordamos con mucho cariño, Alejandro. Bueno, y arrancamos con el Hospital Iriarte y con el módulo de traumatología. Buen día, sí, es el doctor Alejandro Giamelo, perdón. Buenos días a todos. Les cuento, yo soy traumatólogo para todos los que no me conocen, por lo tanto, para hablar de los tumores que podemos ver en los chicos, no me voy a explayar en absoluto con la histopatología, los tratamientos oncológicos, la quimioterapia, sino que lo que estuve hablando con la gente de pediatría, que lo que voy a basar es tratar de hacer cómo hacer un diagnóstico, cómo sospecharlo fundamentalmente, y después algunos avances que hay en la parte del tratamiento ortopédico. Momento que sí, ahí está. Ahí en la diapositiva van a ver estos dos simbolitos que más o menos para que estén ubicados, porque a veces tantas cosas que uno dice y se van perdiendo. El primer problema es cómo se presentan los tumores. Entonces, yo acá voy a dividir un poquitito que generalmente el tumor es un bulto. Pero ojo, un tumor puede ser un bulto por una infección, puede ser un bulto por una deformidad ósea, puede ser un bulto porque haya un granuloma, puede ser un bulto en la piel, pero no siempre es un tumor maligno, ¿no es cierto? O sea que cualquier bulto que uno pueda encontrar no significa que sea un tumor maligno. Acá le mostraba a uno esto que ven acá, esto son muchas imágenes del Hospital del Cruce, ¿eh? Esto que ven acá y se ve acá en la resonancia es un tumor benigno de nervios, es un neuroma del tibial posterior. En cambio, acá también tenía un bulto este muchacho, este es un adolescente que venía porque le dolía la pierna permanentemente y después de revisarlo como 10 veces encontré el bultito, que era esto que está acá, que estaba metido en el medio del sóleo, bastante complicado y era un hemangioma. O sea, esos eran tumores. A veces encontramos por hallazgo, el hallazgo sería una fractura, por ejemplo, cuando hay un quiste. Esta es una imagen quística y el paciente asiste porque tuvo una fractura que se llama mecanismo patológico. El paciente abeduce el brazo, no se golpea con nada y de repente se le rompe. Esa es un mecanismo que se llama fractura patológica y uno encuentra el tumor o la lesión por culpa de ese mecanismo. También encontramos a veces deformidades o bultos más duros, ¿sí? A veces no encontramos un bulto, sino un engrosamiento del hueso, acá un adelgazamiento de las cortezas. Dígame si ven la flechita, por favor. Yo estoy moviendo Sí, Alejandro, se ve. correcto. Entonces distintas formas de ver en imágenes hallazgos, ¿no es cierto? Este es más fácil, estos son bultos que se tocan y son duros. Habitualmente el médico clínico suele a veces o revisar o vienen los familiares a preguntar por qué tiene la mamá o el papá, por qué tiene ese huevo, esa pelota en ese lugar. Y esas pelotas duras muy frecuentemente suelen ser esto, como se ve acá en la resonancia, un osteocondroma, o se ve también en la tomografía muy frecuentes, son muy frecuentes, o a veces uno lo sospecha por una cuestión familiar, heredo familiar. Este es el caso de dos hermanitos que de cuatro, los cuatro tienen la osteocondromatosis múltiple, y estos son dos hermanos que tienen las piernas casi iguales, y yo había tratado el padre hace 25 años con exactamente las mismas piernas que estos muchachos. A veces los tumores son algo increíble, parece terrible lo que uno está viendo, pero ojo, esto es una osteomielitis crónica, o esto que ven acá, que parece un agujero y parece algo terrible, que se trata de una osteomielitis hematógena subaguda, hay que tener diagnósticos
alternativos o pensar en varias cosas antes de pensar que se trata de un tumor. Pasando los tumores, como en todos, tumores benignos y tumores malignos, los tumores primitivos del hueso y de los miembros suelen ser muy frecuentes, más que nada los de los huesos, muy frecuentes en las 2 primeras décadas de la vida. Después hay un cuadro parecido sobre tumores malignos y van a ver que también la casuística habla que la mayor cantidad de tumores se dan en épocas tempranas de la vida, los primitivos. Los tumores que se dan en los pacientes adultos habitualmente corresponden a metástasis o como el mieloma, que es una enfermedad o un tumor de la serie eh, de la sangre y no es un problema del hueso en sí. El tumor más frecuente, lejos, el tumor más frecuente benigno que tenemos es el osteocondroma, que es un tumor de origen óseo y cartilaginoso. Tiene, la mayoría de las veces se presenta en forma solitaria. Estas son las localizaciones más frecuentes. Generalmente están en los extremos de los huesos largos, siendo el fémur distal, la tibia proximal y el húmero proximal los más frecuentes. Y en algún bajo porcentaje, como habíamos hablado antes, son heredofamiliares formando parte de la osteocondromatosis. La masa que van a tocar, cuanto más chiquito es el chico, más duro es el hueso, más grande es el tumor. Porque esto responde en realidad a los estímulos de crecimiento. La parte cartilaginosa del osteocondroma tiene que ver con el cartílago de crecimiento y responde a los estímulos hormonales de crecimiento. Por eso un osteocondroma que es único, que puede ser pediculado de sésil, les aviso, les digo, sésil se refiere que esta distancia que hay en la base del tumor es más amplia y a veces es finita, ahí, que es como un tronco de un árbol, a eso le decimos pediculado, y cuando está bien ancha la base le decimos sésil. Les decía, a medida que va pasando el tiempo, esos estímulos de crecimiento ceden y cuando el paciente llega a la adultez, el cartílago del osteocondroma desaparece y queda solamente el hueso. Por eso es común escuchar, no, a mí me desapareció el osteocondroma. A veces estando en una posición de fémur distal, que es donde hay mucha musculatura, es bastante común que el paciente no lo sienta más cuando termina de crecer, porque aumentó la masa muscular y desapareció el cartílago. Los osteocondromas simples suelen ser benignos toda la vida. La osteocondromatosis, a diferencia de eso, tiene amplias posibilidades de ser, perdón, termino con esto, amplias posibilidades de aparecer con complicaciones de desviación del crecimiento, que es una lesión típica, y con posibilidad de malignizarse a un condrosarcoma o un osteosarcoma. Por suerte a mí no me tocó nunca ver un osteocondroma malignizado, pero está descrito. Otro tumor frecuente es el encondroma. También el encondroma puede ser erofamiliar y ser múltiple, como la encondromatosis múltiple, que se suele dar en huesos largos, pero es más frecuente en la mano, en los huesos, en los metacarpianos o en los dedos. Ese es el más común de todos. El encondroma es en realidad un tumor de adentro del hueso, donde hay un crecimiento de cartílago dentro de la formación ósea. Esta es la imagen muy característica, sí, es una imagen heterogénea radiográficamente donde se observa habitualmente matriz condroide calcificada dentro, por eso es una imagen tan heterogénea. Generalmente cuando empieza a insuflar mucho las corticales es doloroso y termina siendo quirúrgico por lo común en la adultez, termina siendo quirúrgico por el dolor. Otro tumor no tan frecuente, pero hay que estar siempre atentos y presentes, es el osteomastoide, que es un tumor de matriz osteoblástica, o sea, formador de hueso. La forma característica es una imagen circular en las radiografías y en las tomografías, pero suele ser muy doloroso. Esto genera generalmente mucho dolor
Y en algunos lugares típicos genera más dolor que en otros. Por ejemplo, es muy común que aparezca, o una de las posiciones de las localizaciones más frecuentes es el pedículo de las vértebras lumbares, donde genera mucho dolor lumbar y hasta que uno no le hace la tomografía no lo encuentra, es muy difícil de encontrar. Pero ante dolores lumbares típicos al palpar la vértebra genera dolor y genera dolor permanente, hay que buscar con una tomografía esta lesión pedicular. Es típica en la segunda década de la vida. Otra característica que tiene el osteomastoide es que cede con la aspirina. El dolor generalmente mejora cuando uno toma aspirina. Este lo puse porque es muy poco frecuente, pero es de los poco frecuentes el más frecuente en la epífisis. Casi todos los tumores, tanto benignos como los malignos, no afectan la epífisis, el extremo del hueso. Sin embargo, hay como el condroblastoma o el esclerositoma, que son posibilidades de malignizarse, se pueden dar en la epífisis. Imágenes líticas en la zona de la punta de la articulación. El fibroesteositoma benigno es algo generalmente también es bastante poco frecuente y tiene la característica de ser un santo granuloma. Son lesiones histiocíticas. Hay varios tumores que son de origen histiocítico, pero no son demasiado frecuentes y estos pueden afectar tanto la metáfisis como la epífisis. Lo mismo para el fibroma condromixoide, este ya no lo veo. Bueno, acá paso rápidamente, tumores malignos, donde también, como les decía, como les expliqué cuando puse el cuadrito de los benignos, la mayoría de las patologías malignas primitivas óseas son en la segunda infancia. Después hay otro pico hacia los 60 años, 50, 60 años, que es lo que le decía, que es el mieloma, el mieloma múltiple que suele darse a esa edad. Acá hay que tener varias consideraciones con respecto a cómo llegan los tumores malignos. Por lo común tienen un rápido crecimiento, no afectan habitualmente el cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento, al ser una estructura no vascularizada, es una especie de freno para las infecciones, para los tumores, porque justamente requieren algo que lo transporte. Entonces, el cartílago suele aguantar durante un tiempo, obviamente, el paso del tumor. ¿Sí? Lo que acá puse entorno familiar me refiero a que muchas veces el tumor maligno, lamentablemente, como no es algo agudo, no corresponde a un traumatismo, no tiene fiebre, la familia suele demorar la consulta. Y estamos hablando por ahí de demorar un mes, demorar 60 días, pero generalmente son chicos que llegan después de estar bastante tiempo con el dolor, la limitación, y empiezan a hacer la consulta tarde. Acá hablo de la mortalidad descrita en los libros, con una tasa de mortalidad muy alta, obviamente, que ha cambiado con el tiempo. ¿Sí? Los tres tumores malignos más frecuentes, el osteosarcoma y el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. Hay una graduación histológica de bajo, medio y alto grado, depende de la cantidad de mitosis que tengan los tumores. Eso se ve cuando se hace la biopsia. Y agregué lo de las cápsulas porque a veces se piensa cuando hacen la resonancia que el tumor tiene una cápsula, pero en realidad lo que hace es formar una reacción fibroblástica alrededor del tumor y hace una pseudocápsula. Acá le muestro, por ejemplo, los distintos estadios, las distintas formas, la planificación. Acá, por ejemplo, en este corte histopatológico pareciera que tuviese un tumor intraóseo y una cápsula, pero en realidad acá está el tumor primitivo y esto es una metástasis que está en el medio del hueso, ¿sí? Los
tumores malignos, había hablado recién, no sobrepasan el cartílago habitualmente y también la corteza del hueso habitualmente suele ser una pequeña resistencia, pero cuando un tumor sale del compartimento inicial del hueso, nosotros hablamos que se transforma en extracompartimental. Desde el punto de vista pronóstico, todo lo que sea extracompartimental pasa a ser una metástasis, que puede ser local, extracompartimental, y si a veces tiene una metástasis a distancia o equimetástasis, estamos hablando de que puede tener en otro hueso o metástasis en otros órganos. A veces ya, cuando uno tiene una lesión extracompartimental, está hablando de que tiene una metástasis. Cuando los tumores malignos son intracompartimentales, el pronóstico es mucho mejor. El problema es que normalmente llegamos tarde. ¿Sí? Acá hablamos de lesiones intracompartimentales, pero fíjense en estas anatomías patológicas cómo la corteza del hueso llega hasta ahí y acá se pierde la corteza. Lo mismo de este lado, acá la corteza está sana, fíjense, de este lado la corteza está rota acá también, y el tumor sobrepasa el compartimento del hueso. Generalmente, como les dije antes, es muy difícil que un tumor, tanto benigno como maligno, afecte la articulación. Sin embargo, hay tres mecanismos por los cuales el tumor maligno puede avanzar hacia la articulación. La articulación, para sobrepasar el cartílago de crecimiento, el tumor puede avanzar por levantando el periósteo, y la continuación del periósteo en la articulación es la cápsula articular. La cápsula articular tiene una zona de inserción justamente en la epífisis, se llama zona de Rambier. Si el periósteo se levanta y levanta la zona de Rambier, va a pasar a la articulación. El otro mecanismo típico es la invasión post-fractura. Cuando una fractura, el hueso que está tumoral, generalmente tiene o puede padecer fracturas patológicas. Esas fracturas, si comunican a la articulación, van a dar paso a que el tumor ingrese a la articulación. Y el último, particularmente en la rodilla, es por la inserción ligamentaria del cruzado anterior, que es un ligamento que, si bien es extraarticular, porque tiene una envoltura que lo hace extraarticular, que lo aísla de la articulación, pasa por adentro de la articulación. Por lo tanto, cuando avanza el tumor a través del ligamento, se mete adentro de la articulación. Las clasificaciones para los tumores están descritas muy bien en los libros. No es mi favorito. Pero bueno, acá le vamos a poner las clasificaciones que habitualmente se usan. Generalmente los que se dedican a oncoortopedia trabajan con la clasificación de la Sociedad Americana, el Comité de Cáncer, y generalmente, como les dije, hablan tanto para los sarcomas de parte blanda como para los sarcomas óseos, hablan de los grados de diferenciación, la posición del tumor, si el tumor está dentro o fuera del compartimento, en el caso de los huesos, si rompió o no la corteza, las metástasis en los ganglios y las metástasis a distancia. Enekin, que también tiene su clasificación, habla de algo bastante parecido, solamente de alto y bajo grado, intra o extracompartimental, y si tiene o no las metástasis. Y da también una definición de lo que puede ser latente, activo o agresivo, de acuerdo a las características de estos tumores. Lo que creo que es más importante de toda la clase, creo que está en esta diapositiva, porque es cómo pensar al paciente que tiene un tumor. Esto uno lo ve muy frecuentemente, consultas que generalmente ningún paciente va a venir porque tiene un tumor maligno. Como le dije antes, el dolor es algo que va progresando muy lentamente, va despacito, y generalmente el dolor eh, es bien localizado, pero no es un dolor que le impida a los pacientes hacer las actividades
habituales. Incluso hay chicos que vienen y dicen, no, le dolió un poco la rodilla, pero jugó a la pelota, le golpearon, después se le hinchó. Entonces es bastante lento la aparición del dolor. Me refiero a que tarda por ahí semanas en aparecer, que es lo que habíamos dicho que demora la consulta. Generalmente, cuando empieza la tumoración, y esto es muy común, es una tumoración que no es redonda, palpable, fácil. Generalmente es un aumento del volumen de una parte del muslo o de la pierna, depende de donde esté, que en primera instancia no suele ser tensa, es bastante blandita en primera instancia. Luego, si el tumor avanza, obviamente se pone gigante y tenso, ¿no? Pero lo que uno tiene que sospechar es cuando ve un muslo, que hablo de muslo porque es lo más frecuente, un tercio distal del muslo, con edema localizado o con una tumoración localizada, fría y muchas veces tiene marcado el territorio venoso. Eso es bastante común. Y muchas veces no, pero algunas veces viene con lo que es impotencia funcional por las fracturas que genera esta debilidad del hueso. Al cambiar la característica del tejido y no tener más tejido óseo, aparece debilidad del hueso y se rompe. Así es lo que llaman mecanismos patológicos. Frente a cómo estudiarlo, habitualmente lo primero que hacemos a los pacientes es hacerle imágenes. Yo estoy hablando desde el punto de vista traumatológico. Nosotros los traumatólogos habitualmente, ante un tumor, lo primero que hacemos son las imágenes. Tenemos las radiografías porque las tenemos a mano. Por ahí una ecografía no es muy útil. Cuando tenemos dudas de que haya o no un tumor y hacemos una radiografía y en la radiografía viene negativa, pero el paciente está con mucho dolor, es insidioso, tiene algunas características clínicas, por ahí le podemos hacer una centellografía. Si da positivo la centellografía, tenemos que hacer la imagen en ese lugar. La centellografía a veces se usa también para poder captar dónde está exactamente el tumor, lo mismo que con las infecciones. A veces uno viene con la pierna toda hinchada y uno no sabe si está en el tercio distal del fémur, en la extremidad proximal de la tibia, en la diáfisis, y a veces la centellografía eso lo resuelve. Acá, por ejemplo, un dolor en la cadera, con radiografías que había tenido negativas, bueno, había una imagen positiva en el cuello del fémur, pero también había positivos en el ala ilíaca y también positivos en las ramas ilioisquiopubianas. Y las radiografías, esto es algo muy característico y lo pongo porque está en los libros y muchas veces no se entiende de qué se habla, pero hay varias lesiones características. Esta imagen, que por ahí es más difícil que la vean, pero se las voy a mostrar. Esta es una imagen muy característica de un tumor iniciando la fase de destrucción de la corteza. Esta imagen acá, bien heterogénea, ya es diferente a la homogeneidad que da el resto de la diáfisis. Esto acá se ve que hay una forma diferente, una coloración diferente, y encima tienen este gancho de hueso acá. Sí, esto se llama espolón de Codman. Cuando arranca el tumor, empieza a hacer una destrucción de la articulación. Y la corteza lo que tiende a hacer es a curarse. Por lo tanto, cuando el periósteo todavía no se rompió, lo que va haciendo el periósteo al levantarse es poniendo una capa de hueso encima para poder contener la lesión. Eso forma esta forma que se llama espolón de Codman. Cuando este espolón va siendo sobrepasado por el tumor y no se rompe el periósteo, empieza a hacer una capa una arriba de la otra. Esa imagen se llama catáfila de cebolla. Es otra de las características del tumor. También me sirve la radiografía para poder ver una imagen acá en partes blandas. Fíjense cómo esta coloración es diferente. El músculo en realidad tendría que estar apoyado sobre el hueso, pero acá hay algo que lo está levantando. Probablemente sea una reacción edematizante. Y obviamente, cuando las lesiones son más avanzadas,
El hueso siempre tratando de curarse hace que calcifique en algunas o osifique parte del tumor. Estas son las imágenes llamadas imágenes en sol naciente. Son imágenes muy heterogéneas que están por fuera de la imagen del hueso natural o normal. Un poquito sobre algunas características del tumor. Este, lejos, el osteosarcoma es el más frecuente, con sus variantes osteoides, condroides y fibromixoides. Y vuelvo a decirles, segunda década de la vida, con máxima frecuencia y en los huesos largos habitualmente. El hueso largo, este está tapado. El hueso largo, habitualmente el fémur va a la cabeza, tanto distal como proximal, en la tibia y el húmero. Acá hay algunas imágenes radiográficas, en la resonancia se observa cómo ya salió del hueso, es un tumor extracompartimental, y esta imagen negra que ven acá al costado es lo que le decía de la reacción fibroblástica que le envuelve y forma una pseudocápsula, pero en realidad no es una cápsula. Hay varios tipos de sarcoma, acá algunos de los comunes, y los estudios. Acá les hablaba hoy de la sobrevida. Cuando yo entré al hospital era común que se nos murieran con mucha frecuencia. Sobrevida 5 años es del 5% y en la actualidad se fue al 75%. Y no solo eso, ahora van a ver qué otras cosas hay que han cambiado la situación. La quimioterapia y las técnicas de cirugía han cambiado muchísimo, pero las técnicas de cirugía están basadas más bien en las técnicas de estudio, de cómo planificar una cirugía y una resección. Nosotros, para poder sacar un tumor maligno, tenemos que utilizar lo que llaman bordes de seguridad, que son los lugares donde no hay tumor, donde seguro no hay tumor. La mayoría de las veces cuando se trata de un tumor extracompartimental, normalmente tenemos tumores y uno piensa que todo el hueso puede estar afectado. Entonces, a veces la solución definitiva es la escisión radical, se llama, que es resecar todo un fémur, por ejemplo. Cuando hay estudios que demuestran que una parte del fémur está sana, se hace una escisión amplia. Y muy pocas veces podemos hacer lo que se llama decisión marginal. Depende del trabajo que se le vaya a hacer a ese hueso. Y para eso, después, cuando uno saca los fragmentos, tenemos la posibilidad de colocarle distintos implantes y distintos métodos de curación. Esto, acá se ven implantes metálicos, pero después más adelante les voy a mostrar algo mucho más interesante que esto. El fibrosarcoma, los subcondrosarcomas son tumores malignos de partes blandas, muchísimo menos frecuentes, más repartidos en años. ¿Sí? El problema es cuando están siempre indiferenciados. Cuanto más indiferenciadas las células, pero en el pronóstico. En partes blandas lo mismo que con el hueso. Cuando en la parte, el tumor de partes blandas afecta el hueso, está siendo extracompartimental. Aunque normalmente tumor maligno de parte blanda lo que hace son metástasis a distancia. Este lo menciono porque es un tumor que suele afectar la epífisis, a diferencia de la mayoría de los tumores, y también de origen histiocytíco. Y el tumor de Ewing, que es el otro más frecuente en la primera infancia. A diferencia del tumor del osteosarcoma, el Ewing, que tiene también matriz condroide u osteoide, suele ser una aparición insidiosa en la primera infancia y típicamente del fémur proximal, a diferencia del osteosarcoma que suele ser fémur distal o tibia proximal. Las formas en las imágenes son bastante parecidas, pero el Ewing tiene la particularidad de venir con fiebre habitualmente y tiene un dromo similar a una infección. De hecho, los traumatólogos, cuando estamos frente a una infección de hueso en un paciente menor de 10 años, por lo común del fémur, aunque ahora de todos los huesos hacemos lo mismo, lo que hacemos cuando le tomamos la muestra para cultivo es tomarle una muestra para anatomía patológica.
porque se demostró que había muchas, demasiadas fallas en el diagnóstico y si uno trata con antibióticos un tumor de Ewing probablemente no se cure y avance el tumor, que ese es el problema más grande. Y acá en esta imagen precisamente, menos mal que me lo noté porque no me acordaba, la forma de catáfila de cebolla que les mencionaba al principio. Sería como el espolón de Codman, pero una formación encima de una arriba de la otra. Acá se ven imágenes, acá se ve una imagen del Ewing que ha sobrepasado la corteza, que salió en la corteza y tomó más la parte blanda. ¿Sí? Acá se ve la resonancia de ese tumor. Entonces, acá les pongo una imagen de cómo se sospecha, pero esta paciente me había tocado también en el Hospital de Cruce, precisamente que parecía una infección de partes blandas, se le hizo la biopsia y tenía un sarcoma de... Bueno, y hasta acá una generalidad. Si quieren, pueden preguntar algo. No sé, es medio aburrido esto, pero por ahí, si alguno quiere preguntar algo, es momento. Acá tienen una cara de aburrido bárbaro. No, espera, acá, no, porque no tenías micrófono ahora. ¿Qué haces, Alejandro César? César, ¿cómo Escúchame, estás, César? te pregunto, ¿la mayoría de estos chicos llegan directamente a traumato o pasaron primero por el pediatra? No, lo común es que venga a pediatría. Es muy raro. Como esto no es un golpe, ni tiene infección habitualmente. Hablo de los tumores en general, porque generalmente los pacientes cuando no tienen una urgencia porque no se fracturaron y no van al traumatólogo, suelen ir al clínico. Y el clínico encuentra el bulto o encuentra el tumor, lo ve y generalmente después vienen a traumatología. Los tumores que se palpan fácil, como los osteocondromas, que vos los tocas, los ves y los tocas, vienen muy rápido a traumatología, a veces vienen al traumatólogo directamente. Pero los malignos generalmente vienen a la guardia de pediatría o al consultorio de pediatría, eso es lo común. Y después van obviamente, al ortopedia. Ujú, ujú. Bueno. Claro, está bien. ¿Y con respecto al laboratorio, hay alguna cosa en Y particular en alguno mirá, o no? ahí voy, porque hoy hacerle un laboratorio a un paciente con tumor, o sea, sí, sube el eritro, sube la PCR, puede levantar los blancos, pero no es algo patognomónico definitivo. Lo Claro. único que te da certeza de lo que es un tumor es la biopsia. O sea, es el conjunto en realidad. Tener las imágenes, tener la experiencia macroscópica y tener la biopsia histopatológica. Entre todo eso, uno hace el diagnóstico. Es más, las biopsias actualmente, incluso muchas veces no son hechas en el lugar. Por ejemplo, a mí me pasa acá, que yo le llego a tomar una biopsia al paciente y cuando sospecho tumor maligno, la patóloga la tiene que mandar al cruce a hacerle los marcadores inmunohistoquímicos para poder tener la certeza de la clasificación. Generalmente hay un paradigma hoy que es que cuando uno ve un tumor de hueso, hay que enviarlo automáticamente al especialista, al oncoortopedista. Porque encima, si uno toma una muestra, ahora en este caso se los iba a mostrar, pero cuando uno toma una muestra del hueso, esa muestra tiene que ir por el mismo lugar por donde se va a, por donde se va a realizar el abordaje quirúrgico. Ujú, Entonces, si el cirujano ortopédico, que no tiene experiencia en oncología, no conoce la vía de abordaje probable que va a tener después ese paciente, lo que hace, cortito, lo que hace es contaminar una parte del muslo o del miembro que no estaba contaminado. ¿Sí? Entonces, hasta ese detalle hoy hay que tener en cuenta.
sea, incluso si un médico clínico, un pediatra, encuentra un tumor y me lo manda a mí que soy especialista en ortopedia infantil, yo lo tengo que evaluar, pero donde sospecho un tumor maligno, yo no le hago la biopsia. Directamente lo contacto con un ortopedia. ¿Sí? Nosotros, como les mostraba, hay mucha diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. Generalmente no es muy difícil para el traumatólogo poder definir esas cosas. Entonces, antes de hacer una biopsia, hoy, esto hace 20 años no lo hacemos, antes de hacer la biopsia, lo mandamos al especialista en oncortopedia. Hace 20 años le metíamos la aguja por donde sea a todas las lesiones sospechosas. Hoy no, hoy eso cambió. Entonces, Claro, perfecto. Sí, acá tuvimos una paciente muy compleja, una adolescente que tenía, era un condroblastoma, Sí, tenía epifisial. ella. Tal cual. Y bueno, fue bastante discutido el caso, y se terminó haciendo una cirugía muy importante para sacarlo, porque lo tenía en la pelvis, ¿viste? Entonces fue una cirugía muy importante. Y después, Y lo bueno, vi en el caso. Yo, bueno, claro, el año pasado, creo que fue que lo presentaron. Oli, sí. claro, tal cual. Bueno, pero no sé, yo no sé cuántos hospitales acá tienen, de los que están acá presentes, la posibilidad que tiene el Hospital del Cruce con el centro de tumores, de posibilidad de hacer trabajo sobre tumores. Ahora, justamente este que voy a presentar, me lo pasó Pablo, Bizarri, que es el oncortopedista de allá del hospital de ustedes, porque es muy interesante poder ver cómo va el tratamiento de punta, porque realmente lo que a veces pueden hacer allá, no siempre, pero a veces puede hacer, es lo más novedoso y lo último que se está haciendo. Hace Ujú. 20 años atrás o 30, uno pensaba, o uno sabía que tenía un tumor maligno y lo que hacíamos era una biopsia, la biopsia daba positiva, lo amputábamos lo más arriba posible. Ahí terminaba el problema con los tumores malignos. Hoy no, hoy, gracias a las estadificaciones que están en las clasificaciones, gracias a los avances sobre el diagnóstico inmunohistoquímico, gracias a los avances quirúrgicos, los tratamientos se modificaron muchísimo en los últimos 20 o 30 años. Entonces, Ujú. es muy interesante y es muy lindo poder avisorar cosas muy diferentes para los pacientes tumorales porque incluso ahora la sobrevida mejoró, pero tiene amplias chances en algún momento de hacer curación. O sea, cuando la capacidad que tengamos, ¿no? De hacer la reversión de los cambios celulares y sacar el tejido que es indiferenciado y volver a poder colocar tejidos propios, con ingeniería genética, con manipulación genética, la cuestión cambia radicalmente. Bueno, eso va para todos los tumores, no solamente para los de los huesos. Claro. Claro, Así sí, acá que, tenemos acá hay un banco de tejido óseo, bueno, sí. bueno, vamos al caso entonces, porque si no Dale. ¿cómo se dice ahora? Me spoileás. Le voy a presentar, este me lo pasó Pablo, que allá en mayo del 23, un muchacho de 16 años, lo recibieron con un informe de osteosarcoma central, convencional, variante fibroblástica en fémur distal izquierdo. Digamos que es algo muy frecuente, de todos los tumores malignos es el más común. Como dice ahí, se había presentado en noviembre del 22 en otro centro donde se detectó por lesión por radiografía, le hicieron la biopsia, lo mandaron a oncología y encontraron este era el bulto. Esta marca que ven acá es la biopsia, ¿sí? Fíjense, acá está la rótula, acá está el muchacho con la rodilla de frente, acá está, la rótula está de costado, o sea que la biopsia está hecha acá, del lado interno, ¿sí? Le sacaron la biopsia, le encontraron, le hicieron el diagnóstico de osteosarcoma y lo mandaron a un centro que lo puedan tratar. Fíjense, cuando le hicieron la biopsia, tenía este pequeño espolón de Coleman. Parece el espolón de un gallo viejo, grande, gigante.
Eso es porque el tumor ya lleva bastante tiempo y solo pudo contenerlo ahí el hueso. Los informes histopatológicos coinciden, porque después le hacen otra biopsia en el Hospital El Cruce, y coinciden, por suerte, con el diagnóstico. Le hacen la quimioterapia coadyuvante y el paciente reduce o calcifica. Fíjense la diferencia entre la imagen anterior y esta donde parece que el hueso solucionó el problema. Así que ahí pareciera que el hueso hubiese curado. Lo que sucedió es que al trabajarse con la quimioterapia, mueren las células atípicas y el hueso normal puede crecer y avanzar sobre la lesión. No está curado el paciente, solamente está este, frenado el crecimiento del tumor. Imágenes de todo tipo se le hacen la resonancia en distintos estados, en distintos tiempos. Fíjense, siempre se observa claramente cómo el hueso se rompió y avanzó. Fíjense el detalle del cartílago, ¿sí? Cómo el cartílago se mantiene, aunque acá está pasando el tumor por delante de la articulación. Acá se ve que ha roto la zona de Ranvier y está avanzando hacia la articulación, ¿sí? Estos son los cortes de tipo axiales, los cortes de tipo coronales, donde se puede ver también las masas en la saturación grasa. Esto es una tomografía donde se puede ver la osificación del hueso. Acá ya en la tomografía se ve claramente cómo el tumor avanzó sobre la epífisis. O sea, es una articulación que también está afectada, que también está afectada. La osificación, cómo se fue dando. Se le hizo estadificación, obviamente, con tomografía de abdomen y pelvis. Se pasa a las mediciones. Esto es lo que se hace para ver hasta dónde puede haber un hueso sano y eventualmente resecar esos márgenes. Esta va siendo la imagen previa a una cirugía de la planificación, la imagen radiográfica previa a una cirugía de la planificación, la tomografía de vuelta, vamos más rápido, imágenes donde el hueso está por fuera del compartimento. Y acá, esto lo tienen en el hospital, el Cruce, que es un sistema, un programa, perdón, para poder unir imagen de resonancia, imagen de tomografía, imágenes radiográficas, imagen de angiografía. Con esto incluyen las lesiones en partes blandas, cómo se ven las partes blandas adentro, esto es como si lo hubiésemos sacado de la piel al paciente, y acá esto es muy lindo, esto es muy lindo. Cómo se une la arteriografía junto con la tomografía para poder determinar que el tumor está rodeando o afectando a la arteria femoral. Justo en el canal de Hunter, la arteria femoral se mete adentro del tumor y el tumor la abraza. O sea, si uno tiene que planificar la resección por margen sano, tiene que sacar la arteria. Ahí está el problema. Entonces, si yo tengo que sacar la arteria, lo tendría que amputar. O sea, lo que hacíamos hace 30 años atrás. Sin embargo, en la planificación, lo que uno va a hacer es resecar el tumor, resecar la arteria. Fíjense acá en el abordaje del tumor es este, y acá están haciendo lo que se llama la resección de la contaminación, porque como fue por ahí adentro y el abordaje es externo, esa zona es una zona contaminada, la cual también hay que resecarla. Los márgenes de seguridad van por fuera del tumor, o sea, por fuera de esa pseudocápsula que se está haciendo. Acá se observa la articulación. La articulación parece sana, pero no está sana. Sabemos que no, hay que resecarla. Imágenes de la arteria. Esto que ven acá es la arteria que se va metiendo en el tumor. La arteria se busca por encima del tumor para poder ver la parte sana. Se reseca, acá se ven los hilos que agarran el pedazo de arteria con márgenes de seguridad.
Esa es la pieza, nosotros le decimos la pieza. La pieza se envía a anatomía patológica porque cuando se estudia, esa pieza hay que estudiarla porque hay que determinar que es cierto que el médico sacó la pieza por márgenes sanos. O sea, lo que hay que hacer después en histopatología es tomar muestras de los bordes, de todos los bordes, y determinar que en ninguna de esas muestras aparece una célula tumoral. ¿Qué pasa? Queda un agujero. Ese agujero, esta gente lo rellenó con una prótesis de hueso, de cemento con antibiótico, que está hecho con un molde 3D. Este molde 3D, este molde de plástico que se hace con una impresora 3D, se sacó precisamente del fémur contralateral, el cual se hace igualito al que es igual al fémur, nada más que es el negativo, digamos, y se rellena eso con cemento con antibiótico, se le pone un fierro en el medio, un clavo endomedular para que se mantenga en el hueso, y se pone el hueso unido al hueso que quedaba, y se coloca la prótesis de Dacron para unir los extremos de la arteria. ¿Sí? Ahí está, una arteria de mentira con un hueso de mentira. Esa es la posición. Fíjense cómo la arteria femoral se va metiendo detrás del canal de Hunter, que es de los aductores, detrás del fémur. Y eso que ven ahí con las hinchas estas son la prótesis de cemento, fíjense la forma que tiene, con antibióticos. Esta es la imagen radiográfica, el clavo endomedular que llega dentro del hueso con una prótesis, con un espaciador de cemento. En un momento, cuando estamos seguros de que no tenemos cuando tuvieron seguro de que no estaba la necrosis, que no había ninguna alteración atípica, un tiempo después, se procede a retirar el implante y colocar lo que había dicho la doctora Parasolo, si no me equivoco, que es poner un hueso de banco. El hueso de banco se mide también por tomografía, se le hace tomografía al extremo distal del fémur que se le resacó y a los huesos de banco para poder medirlos perfectamente. Como el hueso de banco no va a tener soporte suficiente, se le colocó una prótesis de rodilla. Esta es una prótesis común y corriente de rodilla. Y se coloca con una placa con tornillos. Se une el hueso de banco al hueso receptor y se genera luego la unión o la sutura para que esto quede como corresponde, como una prótesis de rodilla común y corriente. ¿Sí? Esto que se ve acá es la prótesis. Se reseca la articulación original, se coloca una de metal y plástico. Esto que se ve acá al costado es una placa con tornillos, igual que esta que está acá, que es para sujetar el extremo, el hueso donado, el hueso injertado, al hueso receptor. Y esto que se ve acá es la prótesis de la arteria. Pasa el tiempo, hay signos de consolidación. Este paciente en marzo del 25, hay signos todavía de consolidación incompleta. En marzo del 25, acá hay un hiato, se llama. Pero el paciente empezó a funcionar. Acá ya hay signos de que hay una unión en esa prótesis, en ese. Uy, me falta acá algo. Bueno, acá estaba el paciente moviendo la pierna. Este, y esto es lo más novedoso, lo más nuevo que tenemos actualmente para los tumores óseos. Ojalá en algún momento todo el mundo pueda acceder a esto, pero hoy es difícil acceder porque precisamente hay muy pocos centros que estén con la capacidad técnica para hacer este tipo de trabajo. Todo esto mejora la posibilidad o la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes que tienen tumor. Ojalá siga mejorando. Colorín colorado. Ale, Bueno, una consulta.
¿con qué huesos, o sea, se puede hacer eso? ¿Con qué partes del cuerpo se puede hacer? O sea, porque vos Y ahora mostrabas fémur, ponele y tibia, ¿no? Con pelvis, se puede tal cual. también con huesos más planos, más... Sí, lo que pasa es que el problema con los huesos, algunos huesos son como agarrar los huesos, como unir Complicaciones. hueso con hueso. Entonces, si yo tuviese un hueso corto, por ejemplo, una vértebra, o un hueso corto de la mano, hacer esto es imposible, porque no tenés un volumen para poder unir después hueso con hueso. Pero en los huesos largos, y bueno, en los tumores malignos muy frecuentemente se dan en huesos largos, la pelvis también es bastante, como vos mencionaste, como tuvieron el caso, tienen más posibilidad de que pueda hacerse, cuando queda un resto de hueso importante, uno puede, a través de la osteosíntesis, unir el hueso dador con el implante, con el hueso implantado, porque el Ujú. problema pasa por ahí. Si yo le saco todo el fémur, que hay operaciones donde se sacan todo el fémur, no hay posibilidad de poner un injerto de fémur. Por lo común lo que hacemos es poner lo que se llama prótesis no convencional. Se saca todo el fémur y se coloca un fémur protésico. Eso existe, en adultos existe. En chicos es más raro, porque el problema del chico es que si está en crecimiento no se puede poner Claro, de claro, crecimiento, es muy difícil. Pero bueno, pero existe la prótesis, por eso le puse lo primero en una diapositiva cuando hablaba del tratamiento del osteosarcoma, puse en una diapositiva todas las prótesis que habían, llaman prótesis no convencionales, donde se reemplaza mucho más que una superficie articular, incluso hasta un hueso completo. claro. Este, Sí, en el caso de esta paciente que nosotros tuvimos, eso no, por lo menos hasta el momento, no pudo realizarse. Y la cirugía fue importante, tenía un condroblastoma importante, una gran extensión en el hueso si es coxal. un condroblastoma, el problema es la malignidad. Si es maligno, estás en un Mm. problema serio porque tenés que resecar por margen de seguridad y en la pelvis margen de seguridad Espera que era implica por crecimiento ahí, lento. Tenía por ahí chances. sacarle un pedazo de intestino y sacarle la vejiga y sacarle los órganos del periné, puede ser un problemón. O sea, desde el punto de vista quirúrgico es demasiado agresivo y el problema es que después no tenés calidad de vida. Entonces, hay que evaluar en la pelvis todos esos problemas. Sí, sí, en este caso hubo como un poco se hicieron varios ateneos y hubo como una disputa un poco entre lo que era oncología clínica y traumatología en cuanto a si convenía hacer la resección o no, ¿entendés? Por la extensión, no porque fuera maligna la estirpe o porque hubiera afectado otros órganos, Claro, sino por el grado de resección que había que hacer. a veces el benigno es tan gigante que tenés que sacar media pelvis. ¿Y Claro. qué Claro, le tal dejás? cual. La pregunta es, ¿qué le dejás? Porque vos le sacás media pelvis. El tumor se lo sacás, pero ¿qué le dejás? Claro. ¿Dónde pones la pierna, el miembro inferior después? Suelta. No Claro, tiene claro, sentido. Vos, cuando estás parada, tu fémur choca contra la pelvis y no asciende. Si yo te saco la pelvis, tu fémur vuela para arriba. ¿Cómo hace No para tiene parar? ruido. O sea, claro, es imposible. Flexión, Además, te claro. generaría otro problema grave, que es que el fémur entraría como una lanza dentro del abdomen. O sea, no hay viabilidad para poder resecar algo si no le pones después algo que lo contenga. Ese Tiene es el razón. claro. problema en algunos huesos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá Sí, me te ha pasado entiendo. también hace poquito una señora, no una paciente, no un chico, pero una señora con un tumor pelviano. Lo estuvimos viendo con Pablo también y no le encontrábamos la vuelta porque no tenía cobertura, había necrosado hacia el glúteo, tenía afectado el mesenterio. Imposible. Lamentablemente es imposible. La acompañás con quimioterapia hasta que aguante la señora, porque hacerle una cirugía sobre que tiene mala calidad de vida, se la empeorás. O sea, no hablamos de la sobrevida, sino de la calidad de vida. Entonces, Claro. a veces Sí, sí, sí. no tenemos esos problemas. Con el tumor, con los tumores pasa eso. Claro. Acá tengo una pregunta en el chat que me dice, hola.
del Hospital Celestino, ¿cuánto tiempo pasó desde la cirugía hasta la deambulación del paciente y cómo manejaron el dolor? De este que estaba pasando, Sí. el paciente estuvo, el último había un video donde el paciente movía la pierna, pero Ujú. la última cirugía había sido en noviembre del 24, la de la colocación El del hueso. injerto, la prótesis. O sea, la última cirugía fue en noviembre del 24. Y estamos la última diapositiva de moviendo el paciente era de mayo del 25, donde todavía el paciente no caminaba. Pero por eso que les mostraba, cuando uno está haciendo la colocación de un injerto homólogo, se llama, que es un donante, un ser humano que ha donado un hueso, ese hueso tiene que pasar por un montón de compatibilidades. Ojo, no es que le pones el hueso, agarrás un hueso de cualquier difunto y se lo pones. Tanto para llegar al banco como para salir del banco y ser utilizado, hay un montón de requisitos, muchos requisitos, para que puedan ser utilizados los huesos. Si se aprobó todos los requisitos, se entra a la cirugía, porque hay mucha compatibilidad, y después encima tiene que pensar que todo injerto óseo es hueso muerto. Ahí se le colocó unos 15 centímetros de fémur muerto. Y lo que hace el cuerpo es aprovechar la estructura, la matriz osteoide que se mantiene intacta para que los osteoblastos puedan avanzar sobre esa matriz y generar después el hueso propio. ¿Sí? Mm. El injerto en sí no es vivo, no es un injerto que vos lo pusiste y ahora está funcionando. Tarda mucho tiempo en que ese injerto se acople al cuerpo, porque ahí hay que osificarse y formar parte del propio hueso. Y eso lleva más de un año fácil, y hacerlo pisar antes de que haga la incorporación le puede generar la rotura del implante, o la rotura Perfecto. o la Claro, fractura. Entonces, no, hay mucha demora por ese motivo. ¿Sí? claro. Podría haber otros estímulos. Yo trabajo mucho con los estímulos de onda de choque, y este no lo hablé con Pablo, pero una de las cosas que se le podría hacer es trabajar con onda de choque sobre el fémur, porque es un estimulador biológico. El plasma rico en plaquetas también se ha utilizado, pero tiene menos efecto porque eso encima hay que inyectarlo permanentemente sobre el lugar. Pero Ujú. bueno, la idea es que biológicamente el injerto se incorpore al cuerpo. Hasta que eso no sucede, tenés que esperar para hacerle carga. Mientras tanto, sí, la funcionalidad, la potencia muscular. Cuanto mejor potencia muscular tenga, mayor aporte de oxígeno y nutrientes va a tener ese hueso. Entonces, Claro. la rehabilitación por un tiempo bastante prolongado es mover, hacer fuerza, elongar, trabajar lo que se pueda el trofismo del miembro. Del músculo. Claro, actúa como una especie de tutor, Claro. digamos, Para que ¿no? las No da células hueso. osteoblásticas avancen, exactamente. Claro, que no lo harían si fuera de otro material, que no fuera biológico. Obvio. Ya nos vamos de tema, pero se han intentado muchas veces las prótesis para que se incorporen al hueso muchos materiales, muchos, diversos. El último que salió es el tantalio. El tantalio es un metal no ferroso difícil de conseguir en la naturaleza. Pero las prótesis forradas en tantalio que se usan para la pelvis fundamentalmente, eh, hay descripciones de impresiones 3D en tantalio, o sea, hay máquinas que imprimen en metal, para que el hueso, tiene un trabeculado, para que el hueso avance sobre el tantal. Como esto lleva, vos me preguntás cuánto hace que tienen este tipo de operaciones aparecieron. Y hará 10 años. ¿Cuánta estadística podés tener de si funciona o no funciona? Y todo lo que recién arranca está en dudas. Vaya a saber cuánto tiempo tiene que pasar
para que uno pueda definitivamente decir, esto es lo que Esto corresponde. es lo que vale. ¿Sí? De Claro, Mercedes, César, que es mucho más grande que yo, que tiene más experiencia, te podrá decir, muchas veces en medicina lo que era, sí, eso es lo mejor, a los 10 años era lo peor que podíamos hacer. A mí me ha pasado un montón de veces, que hasta los claro. diagnósticos han A cambiado. mí me quedó con ese paciente que tuvimos que era el condosarcoma de la pelvis. Ujú, Me acuerdo en un Ateneo, el oncólogo nuestro dijo, yo creo que en 5 o 10 años va a haber tratamientos biológicos que mucho de lo que hoy es intratable va a ser tratable. Y me quedó por eso había la duda si había que hacer una serie completa del tumor o algo parcial. Pero bueno, era más complejo después el acto quirúrgico si no servía si era una cirugía parcial. Pero me quedó esa frase dando vuelta. Es ¿Qué que en sabemos de realidad estos tiene tumores? razón. Sí, El tratamiento biológico de los tumores es para mí es la solución al tumor, porque hasta acá lo único que hemos hecho como médicos era destruir células. ujú. Y en la destrucción de células vos agarrás todo lo que venga. Está bien, fueron mejorando los tratamientos, no es lo mismo que hace 30 años, pero siempre el objetivo es destruir las células malignas. Cuando destruís las células malignas, destruís todas las células. Todo lo que hay se destruye. Y el organismo, una vez que mataste teóricamente todas las células malignas, el organismo se recupera y en el caso del hueso, como le mostré, hasta osifica una lesión tumoral. ¿Pero la curaste? No, no, no hay una curación Claro. ahora efectiva. Acá Ujú, se reseca la zona tumoral. ¿Y tenés certeza de que curaste el tumor? Y por ahí no. la sobrevida es tanto por ciento a tanto tiempo. Si no sería, listo, ya se curó, no venga más que ya se curó. No existe eso, todavía no existe. claro. Pero si en algún momento la biología molecular hace que las, las células malignas mueran y las células benignas no, en forma selectiva, las cosas cambian. Si yo en algún momento puedo cultivar mi propio hueso, hay varios, ya hace mucho tiempo que se hacen células. A ver, en traumatología, por ejemplo, los implantes condrales, los cartílagos, el cartílago no tiene posibilidad de recuperarse solo. Una vez que murió la célula germinativa del cartílago, no tenés más cartílago. La artrosis, las artritis, una artritis séptica lo que te hace es destruir el cartílago de articular. Entonces, hoy se está usando cada vez más el cultivo de cartílago. Te sacan una célula, te hacen el cultivo y te hacen crecer un tejido, una malla de tejido para implantártelo. Ya va más cerca todavía de lo que es natural. Ahora, cuando pones el cultivo, que lo sacás de donde se estaba creciendo y se lo pones a la persona tiene que unir el cartílago al cuerpo, ese cultivo al cuerpo. Y eso no es tan fácil tampoco. No es que todavía no tenemos Claro. la certeza de cómo. Bueno, listo, listo, listo. Terminamos. Dale. Bueno, nos piden Nos piden la sala. la- Súper interesante, Ale. La verdad que espectacular, súper práctico, buenísimo para lo que es un clínico, o sea, como para tener signos de alarma, realmente. Y buenísimo todo este pantallazo de las nuevas cosas que ojalá Sí. sea como vos estás vaticinando. Bueno, yo les agradezco de vuelta a todos. La semana que viene vuelve a estar el Hospital Iriarte, pero con otro tema que es recontra interesante también y del cual los pediatras no sabemos mucho, que son las lesiones traumatológicas asociadas al deporte. Así que va a estar muy bueno. Hoy subimos la clase de Alejandro. Saludos a todos. Ale, de vuelta, muchas gracias por preparar la clase. Te extrañamos un montón, quiero que lo sepas. Ay. Ay, qué lindo que me lo digas. Juro que es Bueno, así. a ver, un gusto haberlo visto. Y bueno, sí, yo ando cada tanto voy para allá, así que si alguna vez los puedo ir a visitar. Bueno, dale, te esperamos con mate. Gracias, gracias, Dale. porque no me dieron nada, te digo. Bueno, gracias. Hasta luego. Tenés Chao. razón. Bueno, un beso. Chau, chau.